Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días y gracias por su puntualidad, por su asistencia, a los maestros, alumnos que se están incorporando. El día de hoy tenemos una plática con la maestra Blanca Pérez Guerrero, que es la coordinadora del área de CADE, en un tema muy interesante que es el ABC de género. Entonces, le cedo la palabra, micrófono y cámara a la maestra para que comience con esta plática. Adelante, maestra Blanca. Muchas gracias, maestra Maura. Buenos días a todos y, como dijo la maestra, les agradecemos su asistencia. La finalidad de esta breve charla es abordar un poco las cuestiones generales sobre género, perdón por la redundancia, y también puntualizar algunos conceptos que generalmente se utilizan de manera similar, pero que pueden ser diferentes y que además tienen repercusiones o influyen en el trato que tenemos con los demás. El tema es ABC de género y antes de iniciar voy a compartir mi pantalla. Quisiera que hiciéramos una breve actividad. ¿Me dicen si ya ven mi pantalla, por favor? Ya se puede ver. Perfecto. Sí. Lo que les voy a pedir es, vamos a hacer una actividad. Les voy a dejar un vínculo en el chat y aquí lo que quisiera conocer un poquito es qué ideas tenemos sobre género. Les dejo el enlace en el chat. Una vez que ustedes accedan, lo que vamos a hacer es irnos al cuarto icono donde dice nota adhesiva y aquí les voy a pedir que ustedes respondan la pregunta que está en el centro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las características de las mujeres? Pues que tienen que ser calladas, ¿sí? Y una vez que ustedes lo respondan, va a ir apareciendo en mi pantalla. Entonces, no sé si fui clara o quieren que repita las acciones. Igual si tienen problema con el acceso al enlace, me dicen por favor para ir modificando. Veo que ya hay quienes están escribiendo. Y básicamente nada más es poner características, femenina, muy bien, delicada, ¿qué más? Fina, muy bien, amorosas, cariñosas, atentas, buscadoras, protectoras, tímidas, muy bien, fuertes, finas, leales, delicadas, les tiene que gustar el rosa, muy bien, tímidas, leal. A quien me hizo el favor de cambiar la pregunta, le pido que la regrese. Lo único que tenemos que hacer es poner características: educada, fuerte, responsables, inteligentes, sensibles, de cadera ancha, amable, empáticas, seguras. Muy bien. ¿Qué otras? Independientes en algunos casos, fuertes, confiadas, obedientes. Muy bien, ok. Trabajadoras. Okay, les agradezco su participación. Ahora vamos a cambiar. Voy a cambiar incluso un poco mi pantalla. Luchonas también. Confiadas ya habíamos dicho. Muy bien. Estas son las características para las mujeres, ¿correcto? Ahora voy a hacer un cambio y vamos a poner ahora las características de los hombres. Igual voy a compartir el enlace en el chat para que ustedes puedan acceder. Si hay alguien que no puede entrar al link, probablemente le esté pidiendo alguna cuenta de Gmail. Entonces, igual nos vamos a la parte donde dice nota adhesiva, que es el cuarto icono, y ahí vamos a escribir lo que nosotros consideremos que son características de los hombres fuertes. Muy bien. Fortaleza, proveedores. ¿Qué más? Valientes. Tener un órgano reproductor masculino. Muy bien. El que tiene que trabajar, independientes, cariñosos, trabajadores.
valientes, responsables, atrevidos, legales, ¿okay? Seguros, fieles. No hay características únicamente de los hombres, pudiera ser sociables, musculosos, dominantes, femeninos, pudiera ser atentos, liderazgos, sociables, protectores, sentimentales, calmados, sabios, prácticos, fuertes, ¿sí? Relajentos, divertidos, sobreprotectores y otras características serios, simples, caballerosos, muy bien, con determinación, dominantes, más agresivos. Muy bien, veo mucha participación y les agradezco. Calmados, pícaros. Sí, creo que ya no hay nada más. Muy bien. Ahora sí, viene otra pregunta. Estas características que ustedes atribuyen, okay, así como pusieron con las mujeres, los hombres también tienen que ser empáticos. Muy bien. Estas características que ustedes están poniendo tanto para hombres como para mujeres, que las tenemos acá, ¿a qué corresponden? ¿Al sexo o al género de las personas? Al género. Al género. Muy bien. ¿También la de tener órgano reproductor masculino? Bueno, la mayoría se refieren al género, excepto la del órgano, o bueno, las que incluyan partes del cuerpo, porque esas ya serían con respecto al sexo. Muy bien. Entonces vamos a entrar un poquito de lleno al tema. Les voy a compartir ahora mi pantalla. Y aquí es justo la diferenciación que tendríamos que hacer. Como bien comentó su compañera, hay características que se atribuyen al género y hay otras, las menos, que se atribuyen al sexo, ¿no? Entonces vamos a empezar desde esta diferencia para poder entender cómo es que vamos construyendo estos términos de femenino masculino y cómo eso va a tener un impacto tanto en el trato con los demás como incluso el trato que podemos tener con nosotros, ¿no? Entonces, el sexo hay que diferenciarlo como aquellas características biológicas, anatómicas y fisiológicas, incluso cromosómicas de los seres humanos, ¿sí? Tenemos cromosomas XY y XX en el caso de las mujeres. Estas características nos vienen de nacimiento, ¿sí? Y había que aclarar que a pesar de que en general tenemos el sexo tanto masculino como femenino o macho y hembra, también hay personas que tienen o que se denominan intersexuales, ¿sí? Porque no tienen tan desarrollado ni un sexo ni el otro, o que son hermafroditas porque tienen ambas características, ¿sí? Entonces desde ahí ya tendríamos que ir ampliando un poco el término y no quedarnos con la idea de que solo hay dos sexos. Ahora bien, con relación al género, habría que mencionar que es un conjunto de ideas o creencias que socialmente se nos van inculcando y que a la vez nosotros vamos reproduciendo, ¿sí? Esto que ustedes acaban de señalar de las características de un hombre o una mujer, habría que repensarlo y definir si solo son de hombres o solo son de mujeres, ¿no? Por ejemplo, hubo algunas características que incluso ponían en ambos, ¿no? Amorosos, por ejemplo, estaba tanto para hombre como para mujer. Independientes, tanto para hombre como para mujer, ¿sí? Aunque culturalmente se va estereotipando, ¿sí? O se van asignando solo a cierto género. Pero todas estas cuestiones o todas estas características generalmente vienen o son construcciones socioculturales, ¿sí? Por ahí desde el principio de los tiempos nos dijeron que los hombres se dedicaban a cazar y las mujeres tenían que quedarse en las cuevas cuidando a los hijos, ¿sí? Entonces desde ahí ya vamos haciendo algunas diferencias o ya se va marcando cierta distinción entre lo que puede hacer un hombre y lo que puede hacer alguna mujer. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O alguien tiene alguna duda, algo que quiera comentar? No, Miss, todo bien. Todo bien, perfecto. Entonces, la manera en que vamos diferenciando y lo que tenemos que tener muy claro
es que si bien hay ciertas características o ciertas funciones biológicas, ¿no? Por ejemplo, el hombre es el que tiene que fecundar y la mujer concibe, y ahí sí no hay más opciones, ¿no? No podría cambiar o intercambiar el hombre y la mujer sus funciones biológicas, en tanto es algo con lo que se nace, y no va a cambiar incluso si hay una reasignación de género. No se puede cambiar a nivel cromosómico, por ejemplo, ¿no? La mujer siempre va a ser mujer y el hombre siempre va a ser hombre, ¿sí? Pero ahí ya estamos hablando de cuestiones de género. Entonces, hay que tener muy claro que el sexo, ¿no? Refiere a cuestiones biológicas que no van a poder cambiarse a totalidad. Quizás parcialmente sí, y por eso hay operaciones de reasignación de género, y esto para que la persona se sienta más conforme consigo misma, pero hay un nivel en el que no se va a poder cambiar, que tiene que ver con esta cuestión cromosómica, ¿sí? No obstante, en la cuestión de género, sí se puede haber no solo una modificación, sino que además depende tanto de la identificación de la persona con esta construcción social, ¿sí? Ahí sí podemos hacer intercambios de toda índole y no siempre tiene que ver o no siempre se va a ajustar a una cuestión sociocultural. Entonces, el género sí puede cambiar, el sexo no va a cambiar. Y esto nada más para tenerlo claro, con la intención de que no nos vayamos a confundir, ¿sí? Y también tiene que ver con el darle la oportunidad a la persona de asumir el género con el que se sienta más identificada o identificado, ¿sí? Pudiera ser que a lo mejor nació hombre, biológicamente o fisiológicamente, pero se identifica más con el género femenino, ¿sí? Y a la inversa, pudiera ser que una mujer o que una persona nació biológicamente mujer, pero se identifica más con el género masculino, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Gracias. Y esto es importante porque nosotros también como seres humanos tendríamos que empezar a hacer esa distinción en aras de que alguna persona, ¿no? que a lo mejor se identifica con el género contrario, no sea objeto de discriminación o de burla o incluso bueno, como casos muy lamentables, en el que incluso se pueda llevar a alguna violencia o agresión física, ¿no? Esto es, la cuestión del género es una construcción y en ese sentido es algo que se puede cambiar y modificar según la percepción de la persona, ¿sí? Vamos a abordar ahorita cómo es que se va adquiriendo la cuestión del género, ¿sí? Biológicamente ya estamos diseñados desde que nacemos, ¿no? Y ahí tiene que ver la relación de los padres. Sin embargo, la cuestión del género no es así. Vamos a ver un pequeño video, ustedes me dicen si se escucha, para reflexionar un poquito de cómo vamos adquiriendo esta cuestión del género. No se escucha, mi. No se escucha. ¿Okay? Voy a dejar de compartir mi pantalla un momento. Voy a volver a compartir. ¿Ahora sí se escucha? Sí, ya se escucha. Ah, ok, perfecto. Look at this. Look at this. You like a dolly? She'll go for the dolly. There's a good girl.
you're a good little girl, aren't you, Sophie? Look, what does this say? Sweet dreams. Sweet dreams. Ooh, look at this, Sophie. Meow, meow. I think she liked that pink dolly the best. If I were to tell you actually that Sophie is Edward, Ah, does well, that change anything? I maybe thought, oh, this is a little girl, so I have to give her little girl things. Hello. 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 Come on. What's this one? Oh, what's that one do? Is that a robot? What about this? Oh, you like that one? What does this one do? Oliver. Oliver. You've gone for, you could say, boy toys for this boy. Possibly in my subconscious, but for me, I was just going for what was around me, but then perhaps my subconscious was automatically playing a trick on me that I was... If I tell you that he is actually a girl. Really? Yes. Oh, wow. That's really interesting. I suppose it's because of the stereotype. And then that changed your behaviour towards the child. It did. And your behaviour was quite directive. 1, 2, 3. Beep, 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 beep. Do you want to see my robot? She's picked up the robot, the car, the puzzle game. I think she's been much more physical in handling the child than the other adults have been with girls. That really astounded me because I thought that I was somebody that had a really open mind. Surprise. So I automatically went for the pink fluffy toy because I said it was a girl, so I was sort of stereotyping. I've always thought I was rather more open-minded than that, and I would think, you know, these are children's toys, whatever the gender. It will make me think the next time I'm with a child, say my niece or my nephew, to make sure that I am actually being sort of fair and equal with all of them, and just giving each child an opportunity to just be whoever they are. Voy a compartir mi pantalla un poquito porque me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan de lo que acabamos de ver? ¿Cómo? Ajá, sí. Déjame ver. Saraí, le escucho. Saraí Vidal, que tiene la mano levantada, la escucho. Isaac López, lo escucho. Está bastante claro de que nuestro comportamiento involuntariamente cambia. Depende, pensemos que sea un chico o una chica que puede llegar a ser negativo, incluso porque estamos juzgando a la gente por algo que no es importante en realidad. Ok, muy bien. Muchas gracias, Shakira, le escuchamos. Pues bueno, desde mi punto de vista, yo creo que he tenido varias pláticas como estas y he visto varios puntos de vista. Realmente eso fue aplicado a personas mayores, ¿no? Personas entre 40 y, no sé, tal vez 60 años, mucho. Y por lo general ese tipo de personas están educadas o pues de cierta forma acostumbradas a otro tipo de pensamiento, a otro tipo de generación, a otro tipo de cosas, que eso no justifica que estereotipen o que siempre quieran que todo sea, por ejemplo, las niñas rosa y los niños azul, que es un claro ejemplo que todos ponen. En realidad, si a mí me hubieran puesto así, yo siempre con mis primos les digo, jueguen y hagan todo lo que quieran, diviértanse, porque son niños. Como niños somos una esponja. Y yo creo que en nuestros primeros años de vida son en donde más debemos estar expuestos a las cosas que vienen por sí solas. Es decir, los juguetes, ok, sí, ahorita ya hay juguetes, ¿no? Muchos tipos de juguetes.
pero yo también fui de las personas que creció con jugar tierra, con irse y aventarse, no sé, tal vez a un río, obviamente un río donde no haya una corriente rápida, eh, tipo cosas así, me ayudaron a ver que hay una diversidad de cosas, que tanto es jugar con cosas, por ejemplo, la tecnología, como con cosas naturales. Y disfrutar este tipo de etapas nos da experiencias que a la larga a veces creemos que no son buenas, pero en realidad son muy buenas. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos para la vida adulta, ya estamos preparados de que si nos caemos sabemos que no tenemos que llorar porque no nos pasa nada, no nos morimos, nada más nos raspamos o, bueno, sangramos poquito o nos sale un moretón, cosas así. A mis primos les he enseñado a que si quieres un carro, a mi primita, que bueno, vive con dos hermanitos, les digo, no, pues, o sea, tú si te quieres poner pantalón, póntelo, si quieres agarrar un carrito, agárralo, si quieres jugar con sus, no sé, el Max Steel o dinosaurios, porque mis otros dos primos son fanáticos de los dinosaurios, juega con ellos. Y créame que esos tres primitos son los más diversos que tengo y con los que he visto que incluirles cosas a esta nueva generación que hemos aprendido de los errores de las generaciones pasadas es algo que debemos hacer sin dudar alguna. Claro. Muchas gracias, Kira. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Quizás a generaciones anteriores les cueste un poquito de trabajo, pero a ustedes que son adolescentes y que además son muy receptivos, esta diferencia quizás no les resulte tan compleja y sobre todo sea muy pertinente para con el trato con los demás. Muchas gracias. Tenemos aquí algunos comentarios en el chat. Y sí, totalmente de acuerdo. Ante nosotros ya tenemos ciertos estereotipos y acorde a estos estereotipos, pues vamos educando o inculcando ciertas creencias en las personas con las que convivimos o a quienes educamos, ¿no? Y esto también tiene que ver con que también nuestros padres, ¿no? Y los padres de nuestros padres nos inculcaron ciertas ideas que sería importante analizar, sobre todo ahorita desde la perspectiva actual, sobre qué tan vigentes son, ¿sí? Ya olvidémonos de si son ciertas o no, sino qué tan vigentes serían en este momento acorde a nuestras condiciones, ¿no? También comenta Diego que desde chicos los estereotipos influyen bastante y quizás desde aquí nuestra ideología puede ser importante. Sí, totalmente de acuerdo, Diego. La intención es justo preguntarnos, ¿no? ¿De dónde nos viene esto? ¿O por qué actuamos de esta manera? ¿O por qué nos comportamos así, perdón? E incluso por qué tenemos ciertas elecciones, ¿sí? ¿Por qué pensamos que si soy mujer tengo que vestirme de rosa o tengo que desarrollarme en ciertas actividades o incluso pensar en ciertas carreras y viceversa, ¿no? Si soy hombre, ¿por qué tengo que realizar o no realizar estas actividades o por qué no puedo llorar con libertad o cuestiones por el estilo? Natalia comenta que le parece muy interesante, ¿sí? Estereotipamos, y esto es generalmente lo que hacen los adultos, ¿no? Pero de alguna manera también nosotros, como parte de esta sociedad, pues nos vamos involucrando o vamos fomentando este tipo de acciones. Sí, también comenta Joel que influye en nuestra manera de pensar, la forma en que nos van inculcando estos estereotipos, y Valentina también señala que influye en la manera en que actuamos y pensamos. Y justo por esta influencia que tienen o esta repercusión que tiene nuestra actuar y nuestro pensar, es que nos parece importante que podamos nosotros analizar y repensar esta cuestión, ¿no? Vuelvo a compartir mi pantalla. Y algo que también habría que mencionar es que esta distinción de género que nos van inculcando desde chiquitos, nos van a imponer o tienen que ver con aquellos roles que nosotros vamos a empezar a asumir dependiendo de cómo nacimos o qué asignación tuvimos biológicamente, ¿no? Entonces, si somos mujeres, asumimos que tenemos un rol reproductivo, que nuestro espacio es más doméstico o más privado, ¿no? Que incluso tendríamos que hacer un trabajo no remunerado, o que tendríamos que ser quienes ofrecen un servicio y el cuidado a las personas, ¿no? Aun cuando ambos sexos o ambos géneros pueden realizarlo. También se nos asigna más un rol de mediación o de subordinación, es decir, de algún modo las mujeres son las que tienen que ceder o son las que tienen que someterse a la voluntad de un hombre sobre todo. En el caso de los hombres, bueno, pues se les asigna un rol más productivo, son los que tienen que salir a trabajar, son los que tienen que tomar las decisiones, son los que tienen que tomar la iniciativa incluso, ¿no? Y este ejemplo ustedes lo ven muy claro
cuando el hombre es el que tiene que acercarse a la mujer a pedirle que sea su novia, ¿no? Y si hay alguna mujer que se acerca a un hombre a pedirle que sea su novio o su pareja, generalmente como que no se ve tan bien, ¿no? O empiezan a generarse ciertas ideas sobre esta mujer, ¿no? Entonces, generalmente al hombre se le asigna esta función de tomar la iniciativa, este rol productivo, ¿no? Está más asignado a los espacios públicos, él sí tiene derecho a un trabajo remunerado y sobre todo mejor remunerado que la mujer, se le asigna también el rol de poder y responsabilidad y sobre todo la autoridad y la dominación, ¿no? Pero recuerden que estos roles simplemente son una construcción sociocultural, ¿sí? Incluso si nosotros comparamos nuestra sociedad con una sociedad japonesa, por ejemplo, podremos ver que hay muchas diferencias, ¿no? En ese sentido se sostiene que es una construcción social, a diferencia de una cuestión natural, como es una cuestión biológica, ¿sí? Los hombres y las mujeres de diferentes países tienen características muy comunes, ¿sí? No es diferente el órgano reproductor masculino o femenino de un hombre de Rusia que de un hombre de Asia, por ejemplo, ¿no? Igual con las mujeres. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar estas cuestiones, sobre todo para que no genere un impacto negativo en las relaciones que mantenemos con nuestros congéneres o con las personas en general. Esta diferenciación o esta construcción que nacen también va a tener repercusión en aquellos estereotipos de género, ¿sí? Acorde al género que se tiene y sobre todo las características biológicas, se van a asignar ciertas tareas o ciertas características como son las que revisamos en un principio, ¿no? Entonces, se piensa que los hombres son biológicamente superiores, ya sea física o mentalmente, y entonces por eso tienen que hacer actividades que demanden mucho esfuerzo físico, ¿sí? Es raro, por ejemplo, que algunas mujeres ingresen a ámbitos que se consideran mayoritariamente masculinos, ¿sí? Por ejemplo, actividades como artes marciales, levantamiento de pesas, carreras, son muy pocas las mujeres que pueden llegar a ese nivel, aunque biológicamente no estén limitadas, ¿sí? Por ejemplo, si hay una mujer que desde chiquita empezó a hacer pesas o que hace mucho ejercicio, puede tener la misma capacidad de un hombre. Quizás ahí la diferencia sea una cuestión hormonal. Es cierto que la testosterona va a tener un mejor rendimiento o va a influir de manera positiva en el rendimiento académico, a diferencia de un nivel de estrógenos, ¿sí? o de los estrógenos que tienen las mujeres. Sin embargo, y es aquí donde entra en juego la biología, es muy probable que haya mujeres que tengan un alto nivel de testosterona, así como hay hombres que tengan un alto nivel de estrógenos, ¿sí? Recuerden que dentro de la biología también se dan diferentes casos. Sin embargo, en general, pues tendemos a estereotipar, ¿no? Si un hombre es agresivo o es dominante, se le permite. Si una mujer es agresiva o dominante, es mal vista, ¿no? Entonces, los hombres pueden ser más activos, más dinámicos. Si son poco afectuosos o inexpresivos o frívolos, se les permite, ¿no? Incluso, pues es que es hombre, es que no entiende. Pero esto también limita un poco a los hombres porque no pueden expresar sus emociones, ¿sí? A lo mejor si llega un día un hombre y les dice a su compañero, necesito un abrazo, me siento muy triste, pudiera ser o pudiera propiciar algún tipo de burla, ¿no? Pudiera pensar que no cumple con el estereotipo masculino. Y por eso también se limitan los hombres a veces a expresar sus emociones, aunque esto puede acarrear incluso algunas enfermedades ya de tipo degenerativo. En el caso de las mujeres, si llega una mujer y le pide a una compañera que le dé un abrazo, le dice que está muy triste o se suelta a llorar, no es mal vista, ¿no? Incluso eso está permitido o está bien. Entonces vean cómo nosotros también, quizás involuntariamente o inconscientemente, estamos participando en la reproducción de este tipo de estereotipos. Y bueno, también en el caso de los hombres, pues se consideran valientes, ¿no? Independientes, son más controlados, son más objetivos y racionales, ¿no? Se supone, aunque estas atribuciones simplemente son construcciones sociales, ¿sí? No son cuestiones biológicas que tendrían que ser así por una cuestión natural. Es algo que nosotros vamos creando, vamos creyendo y por lo tanto reproduciendo, ¿sí? Y al final no podemos distinguir dónde empezó todo esto
y son pocas las personas que se atreven a romper estos estereotipos, ¿sí? Y esto tiene que ver también porque a veces cuando hay personas que rompen los estereotipos, no siempre cuentan con el apoyo de todas las demás personas, ¿sí? O son mal vistos, o son discriminados, o a veces incluso son rechazados. Entonces es importante que nosotros también empecemos a repensar este tipo de conductas e incluso analizar nuestras propias conductas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo de repente un día quiero vestirme de rosa, ¿no? Pero soy hombre, ¿me atrevo a hacerlo? ¿No me atrevo a hacerlo? ¿Qué pasa si yo veo a un hombre vestido de rosa, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones son las que tendríamos que empezar a analizar, más allá de incluso tener términos como en lugar de las o los, utilizarles, ¿no? Tiene que ver con cómo me estoy comportando y cómo estoy reproduciendo, ¿no? Y fomentando este tipo de estereotipos o de roles de género y qué repercusión va a tener, ¿no? Les digo, no solo en las relaciones con el otro, sino incluso con nosotros mismos. Puede ser que a lo mejor yo quiero estudiar una carrera donde mayoritariamente hay de hombres, ¿no? Ingeniería, por ejemplo. Que el mismo ambiente me impide hacerlo de manera favorable, porque a lo mejor hay burlas, porque a lo mejor me dicen que yo tengo que regresar a mi casa, que tengo que dedicarme a cocinar al marido, casarme, etcétera, ¿sí? O incluso si lo ponemos a otros niveles, quizás tengamos muy fresco ahorita la cuestión de Donovan, ¿no? El patinador sobre pista de hielo que ha tenido un gran éxito, sin embargo él mismo comenta que al principio no le fue sencillo ingresar en ese ámbito, ¿sí? Que había muchas personas que no tenían tan buenos comentarios, ¿no? Que incluso hacían algunos comentarios que pudieran considerarse homofóbicos, que no le auguraban un gran futuro, porque no era un ámbito propiamente de los hombres, ¿no? Pero vean cómo nosotros a veces también influimos en eso y limitamos el sano desarrollo de las personas. Por eso tendríamos que repensar un poquito de esto y en aras de fomentar esta reflexión, vamos a ver un video para analizar si realmente es algo que traemos ya desde que nacemos o que nosotros vamos generando y cómo va a repercutir en nuestra interacción con los demás. ¿Me confirman, por favor, si se escucha el audio? ¿Sí se escucha? No se escucha. Okay, Yo no escucho. Denme un segundito. Voy a volver a compartir mi pantalla para ver si se logra escuchar. Soy Vivian. Yo soy Mariana. Escucha. Soy Isabela. Soy Francesco. ¿Qué es lo que más les gusta jugar? Videojuegos. Escondidas. ¿Prefieren jugar con niños o con niñas? Con todos. No importa quién sea. Su misión hoy es armar juntos ese rompecabezas. Papísima. He hecho millones. Fácil. Sí, fácil. Ay, ya no quiero hacer. ¿Ya? Yo no podía alcanzar estas letras, pero Vivian me ayudó. ¿Ahora qué sigue? ¿Premio? ¿Por qué mi premio es pequeño? Porque tengo menos. Hicimos todo igual. Armamos el rompecabezas y nos ayudamos. ¿Creen que hice un trabajo diferente a Mariano? Yo creo que no. Me gustan los dulces, pero es injusto. Vivian y yo hicimos el mismo trabajo. Vivian, ¿tú tienes menos dulces porque eres niña? ¿Qué? Esto no se vale. Yo me merezco uno igual que ese. No me gusta jugar así. Jugamos el mismo juego y hicimos lo mismo y el premio debería ser igual para los dos.
Yo le daría uno igual al mío. Ya, ya tenemos lo mismo. Sí. Este también. Creo que falta este. Así. Así me siento mejor. Nuevamente voy a dejar de compartir mi pantalla para escucharlos. Y del mismo modo les pido que me compartan sus reflexiones acerca del video. ¿Qué observaron? ¿En manos de quién debería de estar este cambio que queremos que haya en la sociedad? Para empezar, noté que la niña no se quedó callada, ¿no? Porque muchas veces las mujeres nos quedamos calladas ante la desigualdad, aunque bueno, por todo esto de las feministas y todo eso, pues ya no está pasando esto, ¿cierto? Pero pues antes sí como que se quedaban calladas y por eso había muchísima desigualdad, pero lo que noté es que ahora pues la niña sí habló, ¿no? Se quejó de que pues a ella no le habían dado lo mismo que al niño. Muy bien, Sandra, totalmente de acuerdo. Primero tendríamos que evidenciar esa desigualdad y exigir nuestros derechos. Muy bien. Kira Guzmán, ¿la escuchamos? Pues bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera, evidenciar las cosas para hacerlas, pues, valga la redundancia, evidentes, pero considero que el cambio depende de todo el mundo, de todos. O sea, yo puedo hacer el cambio por mi parte, pero pues para mi vida, ¿no? Para mi entorno. ¿Por qué? Porque al final no me va a afectar. Pero si realmente uso mi lado humano y consciente, pues sí me gustaría que todos estuvieran como, pues yo estoy, ¿no? Tal vez en paz o feliz o que ya no haya tanto conflicto, tantas guerras y así, ¿no? Entonces depende de todo el mundo, o bueno, de toda la sociedad, toda la población, hacer el cambio, porque nosotros como jóvenes, al menos, por ejemplo, este grupo, podría hacer un impacto muy grande si todos alzáramos la voz, si todos nos pusiéramos de acuerdo y si todos les enseñáramos, pues de una mala forma dicho, pero a los adultos, a cómo nosotros vemos la vida ahora, porque muchas veces nos tachan de generación de cristal o una generación que ya lo tiene todo y que pues prácticamente por tenerlo todo no podemos sufrir, pero a veces lo que para algunos fueran no un sufrimiento en su época, para nosotros es un sufrimiento que a la larga pues sí tiene como sus consecuencias a veces el no afrontarlos y eso. Entonces considero que sí, todos deberíamos hacer el cambio juntos. Muy bien, Kira, muchas gracias. Totalmente de acuerdo con usted. En realidad no podríamos esperar que el gobierno, el Estado, alguna institución haga el cambio, genere un impacto. Esto tiene que empezar por cada uno de nosotros, ¿no? Por muy poquito que sea, desde a lo mejor yo no emito un comentario negativo si hay algún compañero o compañera que quiera hacer algo distinto a los estereotipos, ¿no? O yo incluso reflexiono y no me pongo esas limitantes, ¿no? O sea, digo, ay, no, soy mujer, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Totalmente de acuerdo, tenemos que empezar desde nosotros a propiciar este cambio, ¿no? Y si sumamos fuerzas, como usted lo mencionó, no solo este grupo, todos los grupos, toda la comunidad Unitec, podemos generar un gran impacto en la sociedad que al final va a redituar a un bienestar para nosotros, ¿no? Imagínense una sociedad donde no haya este tipo de desigualdad, ¿no? Donde todos podamos convivir en sana armonía. Dice por acá Valentina, es bueno alzar la voz ante casos para poder cambiar esa forma de pensar. Creo que también es necesario enseñar con el ejemplo, totalmente de acuerdo, tanto niños como adultos. Joel Alejandro dice, el cambio viene de uno mismo y es en conjunto que la sociedad ayuda. Ángel Alfredo comenta, el cambio tiene que venir de los padres, los niños imitan muchos comportamientos de figuras de autoridad y también la sociedad educando a los adultos de muchas cosas que estaban mal.
sí, sí, en parte son los padres y nosotros ya con cierta edad también podemos propiciar estos cambios, ¿sí? En el caso de los niños que son muy pequeños, probablemente no tengan este nivel de conciencia o la capacidad para entender todo lo que implica esta cuestión de género, pero nosotros como adultos y ustedes como adolescentes ya están adquiriendo. Entonces, no sé si hay alguien más quiera comentar algo. ¿Bien? Voy a compartir nuevamente mi pantalla ya para ir concluyendo un poquito con el tema. Y lo que quisiera ahorita comentar o hablar un poquito es sobre este término de sexualidad, que en general lo entendemos de una manera incompleta, ¿sí? La sexualidad incluye muchos ámbitos y no solo se refiere a la cuestión de los órganos masculinos o femeninos, que en general se reducen, ¿no? La sexualidad tiene que ver con la cuestión de identidad de género, ¿no? Y si ustedes se fijan ahí tenemos como dos polos opuestos, que sería mujer y hombre, pero dentro de esos polos, ¿no? O en esa distancia, si se fijan, puede haber diferentes o una diversidad de identidades que no siempre nosotros validamos o incluso conocemos y que a veces por este mismo desconocimiento pues tratamos mal a la persona, ¿no? O no la comprendemos o la rechazamos o la discriminamos, y es importante que también entendamos que hay una gama y una diversidad sobre esta identidad de género, ¿sí? No necesariamente se tiene que ser mujer o se tiene que ser hombre. Ajá, y la identidad de género, nada más para recordar, tiene que ver con esta construcción social, ¿sí? Nos han hecho creer que solo hay hombre o solo hay mujer, y la verdad es que no. Dentro de esta identidad puede haber diferentes opciones o diferentes posibilidades. Ajá. Y no siempre tiene que ver con la cuestión biológica. Habría que considerar también que dentro de esta cuestión de la sexualidad tiene que ver la expresión de género, ¿sí? Y la expresión de género va de la mano con estas características que nosotros hemos asumido a los roles tradicionales, ¿sí? Tiene que ver con la manera en que yo me visto, tiene que ver con la manera en cómo me expreso, tiene que ver con cómo me comporto, ¿sí? A esto se le llama expresión de género, es decir, cómo me expreso o cómo expreso mi identidad de género. La otra cuestión es el sexo biológico, que esto ya lo habíamos aclarado, tiene que ver con ser mujer o ser hombre, ¿no? En términos más estrictos o más técnicos, tiene que ver con ser hembra o ser macho. Y si se fijan aquí también entre estos polos, pues puede haber muchas posibilidades, ¿no? Desde ser intersexual, es decir, no tener tan desarrollado un sexo o el otro, ¿no? Y esto se han dado muchos casos. Habría que mencionar que no siempre se dan a conocer de manera pública, ¿no? Es decir, no hay registro de cuántos hombres o mujeres intersexuales nacen, ¿sí? O de cuántos hermafroditas. Y también habría que mencionar que a veces son como eliminados, ¿no? Como si no existiesen, y entonces se tiene que ser hombre o se tiene que ser mujer. Ha habido algunos casos en los que nace un bebé, ¿no? Y si no tiene muy desarrollado el genital masculino, ¿no? Y parece más femenino, bueno, incluso se hacen operaciones, ¿no? A esa edad para que sea hombre o mujer. Y vean cómo, o el alcance que tiene esta construcción de género, ¿no? Como si no pudiese ser posible que existan más posibilidades, ¿no? Y hay estudios o hay casos en los que ya cuando las personas son adultas, pues empiezan a hablar de todas las repercusiones que tuvo esta operación dentro de su vida, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros también nos abramos a esas posibilidades, ¿sí? Y no nos quedemos con la idea de que todos o son hembras o son machos. Y ya para finalizar, bueno, pues tiene que ver también la cuestión de la atracción sexual, o en algunos casos se denomina orientación sexual, y esto tiene que ver con la cuestión amorosa, hacia qué persona o hacia qué género nos sentimos más atraídos, y aquí sí hay una diversidad de términos, ¿no? Desde el que es totalmente heterosexual, es decir, tiene una atracción por el sexo contrario. Si soy mujer, me gustan los hombres, o si soy hombre, me gustan las mujeres, ¿sí? En ese sentido sería 100% heterosexual. Puede haber también alguna persona que tenga una atracción bisexual, es decir,
atracción hacia ambos sexos, u homosexual, es decir, atracción hacia la persona del mismo género, o bueno, ahí cabría entre gays, lesbianas, etcétera. Entonces, si se fijan, también aquí hay una diversidad que nosotros podemos ejercer, ¿sí? Solo como dato adicional, incluso en investigaciones que se han hecho, ¿no? Estudios que se han hecho a lo largo de la historia, pues se ha evidenciado que no hay una heterosexualidad, natural, es decir, no es que si nacemos mujeres naturalmente nos van a gustar los hombres, o si se nace hombre naturalmente nos van a gustar las mujeres. Esto tiene que ver también con la formación, ¿no? E incluso con las ideas que nos inculcan sobre las cuestiones de género, ¿sí? Entonces, básicamente la intención es que nosotros podamos abrirnos un poco más y ser más receptivos a los diversos términos, y sobre todo que en nuestro trato diario, en el trato con el otro, podamos tener estas nociones para evitar algún maltrato, alguna discriminación, incluso algún acto de violencia en contra del otro, que quizás no cumple o no cubre totalmente los estereotipos o nuestra idea de cómo tendría que ser un hombre y cómo tendría que ser una mujer. Hasta aquí, no sé si quieran comentar alguna cuestión o alguna duda que haya surgido. Voy a interpretar eso como uno. Y bueno, ya para ir concluyendo, la intención de esta charla pues es que podamos tener una perspectiva de género, que básicamente es que cambiemos un poquito nuestra mirada en el sentido metafórico y analicemos o repensemos la manera de actuar, de pensar, de comportarnos desde esta mirada en la que se incluye, ¿no? O hay esta distinción de todas las posibilidades que existen, ¿no? Que no limitemos a hombre o mujer, y que también podamos dar un nuevo sentido a estos términos, ¿no? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? Dentro de esta sociedad que de algún modo nosotros vamos construyendo, ¿sí? Entonces, esa es la intención, y hasta aquí voy a dejar mi participación. No sé si alguien quiera comentar algo o quiera compartir alguna experiencia a partir de lo que hemos platicado, o simplemente alguna observación, algo que quieran compartir con todos nosotros. O ya los dejé pensando, díganme. Bueno, veo que se quedaron pensando, o quiero pensar que así es. Si no hay ninguna duda, si no hay comentarios. Perdón, sí. Dígame, Joel Alejandro, lo escuchamos. Bueno, más que una duda sobre el tema, bueno, sí es del tema, la presentación que acaba de mostrar, me preguntaba si no la puede compartir aquí en el chat para descargarla y tenerla en cuenta. No sé si sea una posibilidad. Sí, por supuesto, no sé si la pueda compartir aquí en el chat, pero con todo gusto se la comparto a la maestra Maura, para que se las haga llegar a todos ustedes. Igual quizás para no hacer tan pesada la presentación, quitaría los videos, pero les dejaría los enlaces donde ustedes pueden consultar los videos. Todos están disponibles en YouTube, y hay muchos otros muy interesantes sobre experimentos que se han hecho, pero sí, con todo gusto se las comparto, Joel, perdón. Y bueno, si no hay más dudas, yo les agradezco mucho la atención, sobre todo la participación, y déjenme externarles que me siento muy, muy contenta por escucharlos. Tengo la impresión de que son nuevas generaciones que por supuesto van a propiciar cambios muy positivos para todos nosotros. Les agradezco nuevamente la asistencia y la participación. Y nada más para finalizar, les pido un favorzote, dejé en el chat un enlace para que por favor registren su asistencia. Les lleva un minutito, regálenme ese registro por favor, y sería todo lo que yo tengo que compartir. Ok, muchas gracias, Valentín. Qué bueno que le pareció interesante. Y bueno, nuevamente les hago la invitación para que nosotros podamos reflexionar y sobre todo empezar por pequeños cambios, ¿no? Desde cómo pienso, cómo siento y sobre todo cómo actúo para con todos y todas.
Y bueno, le agradezco muchísimo también a la maestra Maura y a los docentes que nos permitieron este espacio y quedo a sus órdenes. Les recuerdo también que estamos en CADE. Voy a dejar el enlace donde viene la programación de nuestros servicios. En esta semana estaremos ofreciendo algunas pláticas y también brindaremos algunas otras pláticas sobre el tema de cuestiones de género. Si a alguien le interesa, con todo gusto lo recibimos en las pláticas. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Liz. Agradecemos su plática y sobre todo pues tratar estos temas que de repente no se mencionan, pero que sí son bastante importantes. Chicos, también a ustedes, muchas gracias por su atención, por toda su participación. Esperamos que haya sido un tema interesante, sobre todo que pues ustedes también se lleven algo productivo de estas sesiones. Por favor, no se les olvide registrar su asistencia en el formulario que compartió la maestra Blanca en el chat. Y conforme vayan registrando su asistencia, yo les pediría regresar con su docente a su sesión normal para poder hacer el cierre de la clase con sus comentarios, ¿vale? Entonces, maestros, muchas gracias también por su participación, por su asistencia. Y pues muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias, maestra Blanca, por esta plática. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Igualmente para todos, buen día. Hacemos registro de asistencia, por favor, y regresamos a la clase en el enlace normal.